¿Qué va a pasar con la humanidad? ¿Cuál es el porvenir de la política, la economía, la cultura, la vida familiar, la ciencia? En sí, ¿cuál es el futuro de este planeta que llamamos Tierra? Las respuestas a estas enormes interrogantes quizá nadie las sepa. Sin embargo, hay quienes se aventuran a tratar de predecir el futuro. Tal es el caso del escritor norteamericano, también llamado futurólogo, Alvin Toffler. Con él es nuestra conversación de hoy. Alvin Toffler es famoso en todo el mundo por su visión del mañana basada en grandes estudios y ha escrito 2 libros sobre este apasionante tema. Hace algunos años, El shock del futuro, y hace apenas unas semanas apareció en México La tercera ola, un libro del cual se han vendido millones, de verdad, millones de ejemplares en todo el mundo, y un libro que ha sido traducido a prácticamente todos los idiomas. Fuimos a Nueva York a fin de encontrarnos con Alvin Toffler para hablar del futuro. Esta es la conversación que tuvimos con él. Antes que nada, gracias, señor Toffler, por darnos esta entrevista para nuestro programa, para Gente Grande. My pleasure. Gracias. Señor Toffler, antes que nada, ¿cuáles diría usted que son las diferencias básicas, fundamentales, entre este libro, La tercera ola, y su libro anterior, El shock del futuro? Un libro que hablaba básicamente de los problemas a que nos íbamos a enfrentar los seres humanos por esta llegada anticipada del futuro con toda su carga de tecnología y de avances. El shock del futuro trata sobre todo de los problemas de adaptación que han tenido los pueblos y los gobiernos. Nosotros, a través de la historia, sabemos perfectamente que se dan luchas. Se habla de luchas de clase, luchas de carácter económico, luchas interregionales, luchas internacionales. Pero usted en su libro habla de un concepto que nos llama mucho la atención, la superlucha. ¿Por qué superlucha? ¿Cuál es básicamente este concepto? Creo que hay luchas de clases, hay luchas entre las regiones, las razas, las economías y los países. Pero hay una lucha más grande aún. Y esta ocurre cuando 2 olas o más de cambio histórico chocan. Por ejemplo, en un país como Brasil, para citar un ejemplo, podemos ver que hay gente en Brasil que todavía vive como la gente lo hacía en la Edad de Piedra. Y a estos pobladores del Amazonas se les obliga ahora a ser agricultores, campesinos. La primera ola de cambio, la agrícola, ya ha afectado a esos grupos. En otras partes de Brasil, vemos un enorme desarrollo de las fábricas automotrices, fundidoras de acero, refinerías de petróleo, formas tradicionales de la segunda ola del desarrollo industrial, mientras que en otras regiones Brasil ha empezado a utilizar satélites para determinar sus recursos o computadoras para regular la ecología de la zona amazónica, y la tercera ola ha llegado. Cuando la segunda ola llega a un país, hay un choque entre la gente, entre las fuerzas económicas y las fuerzas políticas que favorecen la industrialización y que entran en conflicto con los partidarios del viejo sistema agrícola. En un país como Brasil hay 3 olas de cambio y 3 grupos en choque, y creo que eso quizá pueda aplicarse también a México y a muchos países. Y por lo tanto creo que esta colisión, este choque entre la civilización básica, la agrícola, y la civilización industrializada y la nueva civilización, la de la tercera ola, es un conflicto mucho mayor y más profundo que las luchas de clases, las luchas nacionales o regionales, porque todas ellas tienen lugar dentro de esta estructura que llamamos de superlucha. En pocas palabras, ¿cómo visualiza el futuro inmediato Alvin Toffler? Con todo este panorama tan conflicto que usted señala, ¿podemos ser optimistas realmente? Porque la mayoría de los estudiosos, la mayoría de los politólogos, la mayoría de los sociólogos están hablando de que el mundo va hacia el desastre. Nosotros mismos creo que tenemos ese sentimiento cuando vamos por una calle de
Nueva York, por ejemplo, donde estuvimos hace unas horas, y ve uno a la gente, se tiene ese sentimiento de que vamos hacia el desastre social, al colapso. ¿Usted no piensa lo mismo? Hay una sensación aterradora de pesimismo, una sensación tremenda de desesperación en el mundo. Y ciertamente nos enfrentamos a enormes crisis, conflictos y peligros. Yo mismo he escrito sobre ellos. Escribí sobre ellos en el Shock del Futuro, lo mismo que en el informe del ecoespasmo. Estoy plenamente consciente, lo mismo que todos los demás, de que nos enfrentamos a estos terribles peligros. Sin embargo, lo que creo que la mayor parte de la gente no comprende es que no estamos siendo testigos solo de la muerte de una civilización, sino también del nacimiento de una nueva civilización con nuevos sistemas, nuevas tecnologías, nuevos arreglos ecológicos, nuevas estructuras familiares, nuevas oportunidades en los negocios y en la economía, y que hay factores positivos y constructivos para que nos salvemos del desastre. Pero, ¿en qué se basa usted? ¿En qué se basa usted para afirmar esto? ¿En qué podemos tener esperanzas? ¿Cuáles son los argumentos fundamentales que usted tiene para ser optimista? Antes que nada, si vemos al sistema de energía, ahora reconocemos que durante 300 años, todos los países industrializados han basado su sistema de energía en los combustibles fósiles. Estamos cambiando de manera revolucionaria a un nuevo sistema de energía basado en la diversidad de fuentes de energía y no en una sola fuente. Este será un sistema de energía más renovable y duradero, aunque nos lleve quizá 30 años llegar a él y no sin problemas. Pero es un sistema mucho más seguro y mejor. Desde el punto de vista tecnológico, estamos avanzando hacia formas diferentes de tecnología que harán obsoleta la fábrica tradicional. Yo he trabajado en fábricas. Mi esposa y yo hemos trabajado 5 años en fábricas automotrices, en fundidoras de acero y en otras industrias. Y ahora visitamos fábricas en todo el mundo, y la fábrica tradicional, que corresponde a la segunda ola, es aquella en que los obreros son como robots. Están uniformados, trabajan en lo mismo todo el día y en condiciones terribles. Y su producción es masiva. Pero en las fábricas nuevas, más avanzadas del mundo, este no es el panorama. Aquí no se producen 1 millón de objetos idénticos, sino que se producen 50 de ese, 200 de otro, 3000 de uno, 2 de este, y es una producción sobre pedido, individualizada, sobre bases tecnológicamente avanzadas. Si examinamos las comunicaciones, estamos involucrados en el sistema de comunicación masiva. Yo le estoy hablando a su público. Este es un sistema tradicional de la segunda ola, en donde el receptor no tiene ningún impacto sobre el que transmite. Es un sistema de comunicación centralizado y fácil de controlar. Pero avanzamos hacia la cablevisión, sistemas especiales o satélites, muchos canales diversificados y nuevos, así que habrá más oportunidades para la expresión democrática y será más difícil en el futuro para los gobiernos controlar la índole de las comunicaciones en una sociedad. También estamos avanzando hacia nuevas estructuras familiares más variadas, y creo que a la larga veremos el surgimiento de un sistema familiar distinto para mucha gente en los países altamente tecnificados, que yo llamo el hogar electrónico. Este es un concepto interesante, porque antes de la revolución industrial, incluso ahora entre las sociedades agrícolas, vemos familias numerosas, varias generaciones, madre, padre, abuelos, hijos, comparten la vida, el trabajo. A medida que la segunda ola de cambio, causada por la revolución industrial, avanzó por todo el planeta, las familias se redujeron, y esto es lo que los sociólogos han llamado la familia nuclear, que son típicas de las zonas urbanas e industriales. Esa familia perdió muchas de las funciones que había tenido en el pasado. De la educación se encargó la escuela, los ancianos fueron a los hospitales, o se encargó de ellos el gobierno y la familia se debilitó. Pero ahora, con las computadoras y la tecnología y la electrónica y las telecomunicaciones, en lugar de embotellamientos de tránsito y largos trayectos al trabajo, parte de este trabajo estará en la casa. El periódico de hoy mostraba una foto de Jimmy Carter sentado en su escritorio usando una máquina de escribir electrónica, como la que uso yo, y eso significa que mucha
mucha gente puede trabajar en casa en los países industrializados, eliminando viajes y gasto de gasolina y de energía, la contaminación, ahorrando tiempo y evitando problemas y tensiones sin tener que sentarse en un transporte público o en un automóvil durante horas al día. Y creo que cuando examinamos las tendencias o las oportunidades disponibles gracias a la tecnología avanzada en esta tercera ola, diferente de la segunda, hay muchas oportunidades para construir una nueva sociedad, y eso tiene enormes implicaciones, especialmente para los países que están desarrollando sus economías. ¿Y de qué dependerá que podamos asimilar esta tercera ola y poder acceder a una nueva sociedad, a una sociedad más justa, más equilibrada en todos los sentidos? ¿Cuáles son las condiciones necesarias para poder? Creo que las condiciones varían de un país a otro, pero México en particular está en un momento donde puede elegir. No soy un experto en México, no me considero lo suficientemente conocedor sobre México y no pienso ni que los yanquis, ni los rusos, ni los ingleses, ni los holandeses, ni los alemanes deben decirles a los países en desarrollo cómo planear su futuro. Pero sí creo que la tercera ola abre nuevas oportunidades para el desarrollo que pueden hacer posible el desarrollo de una sociedad decente y democrática sin tener que pasar por todos los conflictos que trajo consigo la segunda ola. La urbanización masiva, la contaminación, la migración obligada, la ruptura de culturas y religiones tradicionales, la destrucción de la vieja estructura familiar. Y creo que las nuevas tecnologías en comunicaciones y producción abren nuevos senderos para el desarrollo que podrían ser más pacíficos para muchos países. Y ya no tenemos que pensar en que el desarrollo deba imitar el modelo de los Estados Unidos o el modelo europeo o soviético, ni que hay que mantener a la gente hambrienta, trabajando en el campo, sin la ayuda de la tecnología. Habrá formas de combinar esto, y por lo tanto, esta tercera ola brinda oportunidades revolucionarias para muchas sociedades. Me parece que todo esto que dice usted está muy bien. Sin embargo, me parece que usted está ignorando o está dejando a un lado el papel de los gobiernos. Actualmente, y eso lo vemos todos los días en los periódicos, hay oposición, hay antagonismo, hay lucha, hay diferentes intereses entre gobiernos capitalistas, gobiernos comunistas, gobiernos que se amenazan, que en ocasiones se declaran abiertamente la guerra. ¿Cómo va a ocurrir o cómo va a ser posible que los gobiernos olviden estas luchas y contribuyan a crear esta sociedad nueva de que usted está hablando? No es una crisis comunista ni capitalista, sino industrial. Es más grande que el capitalismo y el comunismo. Simultáneamente, creo que estamos observando una conciencia y un poder mayores entre los países pobres del mundo, entre las comunicaciones sur-sur y las nuevas tecnologías abren oportunidades para que esos países empiecen a aplicar ciertas presiones sobre los países ricos. Y creo que eso funcionará a la larga en beneficio de las personas pobres que habitan en el mundo. Hay gobiernos en muchos países que no son democráticos. Vemos dictaduras brutales justo al sur de México. Vemos dictaduras brutales en África y en Asia. Y vemos que hay gente que es torturada. Vemos que los países ricos envían armas a los países pobres, tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética lo hacen. Y vemos conflictos muy amargos, y no creo que esos conflictos vayan a desaparecer mágicamente. Pero creo que hay una forma completamente diferente de analizar la situación, que no tendremos que analizarlo de una manera dualista que nos haga decidir entre el comunismo y el capitalismo, de que sea el norte o el sur. Creo que hay una forma más rica y más útil de analizar estos problemas, y he tratado de explicarlo en mi libro La Tercera Ola, no solo en función de los gobiernos o de que los expertos lo entiendan, sino en lenguaje que todo mundo pueda entender. Vuelvo a insistir en esta perspectiva optimista de una nueva sociedad que usted plantea en su libro. ¿Y no es todo esto, señor Toffler, de alguna manera una trampa? Es decir, vender esperanza a la gente.
todo esto que usted señala no es de alguna manera con la intención de vender cada vez más libros? Porque como decíamos al principio, usted es un gran vendedor de libros en la mayor parte de los países del mundo. ¿No es todo esto de alguna manera para que sus obras sigan siendo grandes bestsellers? ¿No nos está usted vendiendo esperanza? Let me explain exactly why. No, déjeme explicar exactamente por qué. En primer lugar, mi libro anterior fue tachado de pesimista, así que las personas leen cosas diferentes en un libro. Pero si estuviéramos sentados aquí sosteniendo esta conversación hace 300 o 500 años en Europa, ¿qué habríamos visto? Habríamos visto que los ricos, la nobleza, la aristocracia feudal estaba mirando su mundo. ¿Y qué encontraban? Que se desafiaba a la iglesia, que la burguesía emergía en las ciudades y que los hijos de los artesanos querían casarse con las hijas de los aristócratas feudales, y estos decían, eso es terrible, la civilización está desintegrándose. Pero la civilización no desapareció, sino que se alcanzó una nueva etapa de la civilización, que para mucha gente fue un gran avance y no una pérdida. De nuevo estamos exactamente en ese mismo punto de la historia. Hay una nueva oportunidad ahora de un gran salto para una etapa completamente nueva y mejor de la civilización, y no es un optimismo ciego, sino el optimismo de la gente que logró la revolución industrial. En esa época había gente como Benjamin Franklin, como Alexander Hamilton, como Priestley de Inglaterra, que entendieron. No sabían lo que les reservaba el futuro, nadie lo sabe, pero ellos entendieron que la vieja civilización estaba muriendo, que las viejas relaciones de poder agonizaban y que una nueva civilización revolucionaria nacía, y estamos justamente en ese momento. Finalmente, señor Toffler, y nosotros sabemos que usted no es un novelista, pero supongo que cuando está haciendo elaborando sus teorías, se imagina situaciones, se imagina rostros, cosas. ¿Cómo sería un día en la vida del hijo o el nieto de Alvin Toffler? ¿Cómo va a ser? ¿Podría describirnos en pocas palabras, a grandes rasgos, cómo va a ser la sociedad que van a vivir nuestros hijos dentro de poco tiempo? ¿Cómo sería un día normal? El primer principio fundamental de la tercera ola es que no es una sociedad masificada. La revolución industrial, la segunda ola, produjo una sociedad masificada en la que millones de personas vivieron exactamente en la misma forma. Se levantaban a la misma hora, iban a trabajar a una misma hora y tomaban el mismo transporte, marcaban el reloj en la fábrica y llegaban a casa, veían la televisión a la misma hora. La tercera ola crea una sociedad que se desmasifica, en la cual los individuos tienen más oportunidades. Es posible, y por lo tanto no es posible, decir que hay un estilo de vida que todo el mundo tendrá, sino que habrá una gran variedad de estilos de vida. Por ejemplo, una forma de vida será el que una persona se despierte por la mañana o que se despierte tarde en el día para ir a trabajar, cuando la persona se siente en su mejor forma, no cuando suena el despertador. Donde sea posible trabajar en casa, quizá con la madre y el padre trabajando juntos, pero ya no en el campo o como bestias de carga, sino disponiendo de tecnología avanzada en el hogar. Gracias a ella se usará menos energía, no habrá contaminación, habrá gente trabajando en casa que no estará limitada ni restringida como la gente ignorante de pueblos y aldeas antes de la revolución industrial. Podremos desde casa estar en contacto con todo el mundo, gracias a las comunicaciones extraordinariamente baratas y fáciles. Así que uno podrá vivir en una comunidad y tener ahí sus raíces y una familia con una relación cálida y al mismo tiempo estar en contacto con el mundo exterior, intercambiando ideas y cultura, diversión y formas de educación. Así que no produciremos, como he dicho antes, una vida adecuada para una bestia de carga, sino una vida apropiada para un ser humano. Esto parece utópico, pero yo le pediría a usted que por favor leyera en la tercera ola los datos, las estadísticas, las cifras en que me baso, las razones. No soy un novelista de ciencia ficción, no soy un romántico. Creo que hay pruebas claras de que esto es posible y que de hecho en muchos países, si vemos aún hoy, podemos encontrar ya las semillas, el principio de este desarrollo que ya está propagándose. Lo
Lo equivocado de mucha gente que ve los cambios a nuestro alrededor es que ve el deterioro, la degeneración, la descomposición del sistema, que ciertamente están ocurriendo. Pero ver el principio de un nuevo sistema, las semillas del futuro, eso es más difícil. Y por eso debemos ir más allá de los titulares. Y eso es lo que este libro pretende hacer. Señor Toffler, por esta conversación. Estoy seguro que sus conceptos han sido muy interesantes, tanto para el público que nos ve en México como para el público que nos ve, el público de habla española que nos ve aquí en los Estados Unidos. Gracias nuevamente. A propósito, ¿cómo se va a llamar el próximo libro de Alvin Toffler, el autor del Shock del Futuro y de la Tercera Ola? Ya lo dije antes, nadie conoce el futuro. Así que no sé el título de mi próximo libro todavía. Pero es usted Acabo de optimista. empezar a escribirlo. Neither yes nor no. Pues ni sí ¿Habrá ni un no. próximo libro? Pronto. Well, I hope so. I hope so. I hope Eso so. espero. I believe that we need Creo a que much necesitamos deeper understanding of the forces una of change comprensión in our más world profunda de las today. fuerzas de People cambio ask, en el why is the mundo de world hoy. revolution? La What gente caused pregunta por qué hay una as though there were a revolución en el single mundo, qué la force ocasiona, creating como this si change. una sola fuerza creara el cambio. Y no hay una sola fuerza, son muchas fuerzas que se amalgaman para crear este momento explosivo en la historia. Y creo que necesitamos entender estas fuerzas para enfrentarnos a ellas. Y por eso en la tercera ola y en el siguiente trato de revelar las corrientes y patrones ocultos de cambio para poder manejarlos de manera más competente y eficiente. Pues nuevamente gracias. Y tampoco nosotros podemos estar seguros del futuro, pero cuando haya un tercer libro, probablemente haya una nueva conversación con usted en este programa. Well, Gracias, very good. señor Thank you. Toffler. Gracias.